Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos genial, teniendo un día maravilloso y listos para una nueva aventura conmigo. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, algo que me emociona muchísimo compartir con ustedes porque involucra a mi familia, a mis raíces y por supuesto, a un montón de sorpresas. Verán, siempre he querido mostrarles un pedacito de mi herencia turca. Es una parte importantísima de quién soy, y aunque vivo lejos de mi tierra natal, las tradiciones siguen muy presentes en mi día a día. Así que se me ocurrió una idea que al principio a mi familia le pareció un poco, digamos, loca. Pero al final terminaron flipándola, como dice el título del vídeo. Lo que hice fue organizar una experiencia inmersiva en la cultura turca para mi familia. Imagínense desde comida típica, música tradicional, hasta actividades que realmente te transportan a Estambul o Capadocia. Y claro, como es mi familia, tenía que haber algún que otro momento explosivo. Digamos que no todos estaban preparados para lo que les tenía reservado. Antes de que entremos de lleno en esta aventura, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Prometo que siempre hay algo interesante, divertido y a veces un poco alocado. Así que no se lo pierdan. Y a los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Bueno, vamos al lío. La idea principal era mostrarle a mi familia la belleza y riqueza de la cultura turca de una manera auténtica y divertida. Quería que experimentaran de primera mano lo que significa para mí, y que entendieran por qué me siento tan orgulloso de mis raíces. El primer paso fue la comida, obviamente. La comida turca es una de las más deliciosas del mundo, y no lo digo solo yo. Así que contraté a un chef turco increíble para que nos preparara un festín. Tuvimos de todo, desde el clásico kebab y el delicioso dona, hasta platos menos conocidos pero igualmente espectaculares como el mant y el kunefe. La reacción de mi familia fue variada. Algunos eran reacios a probar cosas nuevas, especialmente los que siempre comen lo mismo. Pero una vez que probaron el primer bocado, no pudieron parar. Incluso mi tío, que siempre se queja de todo, terminó pidiendo más kunefe. Fue una victoria total. Después de la comilona, tocaba un poco de música y baile. Contraté a un grupo de músicos turcos que tocaban instrumentos tradicionales como el saz y el ney. Al principio mi familia estaba un poco tímida, pero pronto la música empezó a contagiarnos a todos. Terminamos bailando en el salón, intentando imitar los pasos de baile tradicionales turcos. No sé si lo logramos, pero lo importante es que nos divertimos muchísimo. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Yo quería que mi familia realmente se sumergiera en la cultura turca, así que preparé una actividad sorpresa que sabía que los iba a sacar de su zona de confort, una clase de danza del vientre turca. Sí, lo sé, suena un poco loco. Pero la danza del vientre es una parte importante de la cultura turca, y quería que mi familia lo experimentara de primera mano. Contraté a una profesora de danza del vientre increíble, que nos enseñó los movimientos básicos. La reacción de mi familia fue invaluable. Al principio estaban todos muy incómodos y se reían nerviosamente. Pero una vez que empezaron a moverse y a soltarse, se lo empezaron a pasar genial. Incluso mi abuela, que tiene 80 años, se animó a bailar un poco. Fue un espectáculo digno de ver. Después de la clase de danza del vientre, necesitábamos relajarnos un poco. Así que organicé una sesión de té turco y café turco. El té turco se sirve en unos vasos pequeños con forma de tulipán, y el café turco se prepara en una olla de cobre llamada cezbe. Ambos son deliciosos y muy reconfortantes. Mientras tomábamos té y café, les conté a mi familia historias sobre Turquía, sobre mi infancia y sobre mis recuerdos más preciados. Les hablé de la belleza de Estambul, de la magia de Capadocia y de la calidez de la gente turca. Quería que entendieran por qué me siento tan conectado a mi tierra natal, y por qué es tan importante para mí mantener vivas las tradiciones. Pero la sorpresa final aún estaba por llegar. Sabía que para que realmente entendieran la cultura turca, tenían que experimentar la tradición del hamam, o baño turco. El hamam es mucho más que un simple baño. Es un ritual de purificación y relajación que se ha practicado en Turquía durante siglos. Se empieza con una sesión de calor en una habitación de vapor,
seguida de un masaje con jabón de oliva y un lavado con agua fría. Es una experiencia increíblemente revitalizante y relajante. Al principio mi familia se mostró un poco reacia a la idea de desnudarse delante de extraños. Pero los convencí de que era una experiencia que valía la pena, y al final todos aceptaron probarlo. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó en el hammam, pero puedo decirles que fue una experiencia inolvidable. Todos salieron sintiéndose renovados, relajados y conectados a la cultura turca de una manera que nunca antes habían imaginado. Al final del día mi familia estaba exhausta, pero también increíblemente feliz. Habían experimentado la cultura turca de una manera auténtica y divertida, y habían aprendido mucho sobre mis raíces. Mi madre, que siempre ha sido un poco escéptica sobre mis ideas locas, me dijo que había sido uno de los días más especiales de su vida. Mi tío, que siempre se queja de todo, me agradeció por haberle mostrado una nueva perspectiva sobre el mundo. Y mi abuela, que tiene 80 años, me dijo que se sentía como si hubiera vuelto a ser joven. Ver la felicidad en los rostros de mi familia fue la mejor recompensa que podría haber pedido. Sabía que había logrado mi objetivo, mostrarles la belleza y riqueza de la cultura turca, y hacer que se sintieran orgullosos de sus raíces. Y sinceramente creo que fliparon, tal y como prometí en el título. En resumen, este día fue una inmersión completa en la cultura turca, desde la deliciosa comida y la vibrante música, hasta las sorpresas inesperadas como la clase de danza del vientre y la relajación profunda en el hammam. Lo más importante es que logré conectar a mi familia con mis raíces y crear recuerdos inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creando esta experiencia para mi familia. Me encantaría saber qué les pareció todo esto. ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre la cultura turca? ¿O tal vez sobre otras culturas del mundo? Déjenme sus comentarios abajo, y díganme qué les gustaría ver en el futuro. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que espero que les guste y les entretenga. Así que si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más. Porque la historia de cómo organicé esta locura, los detalles que no vieron y las anécdotas más graciosas, son oro puro. Y como ustedes, mi familia de YouTube, se merecen saberlo todo, aquí les va la versión extendida de este día épico. *** La cocina turca, más que kebab y dona ***. Como les conté, la comida fue el punto de partida. Pero encontrar al chef turco perfecto no fue tarea fácil. Quería a alguien que no solo supiera cocinar, sino que sintiera pasión por la gastronomía de su país. Después de entrevistar a varios candidatos, di con Mehmet, un chef que había emigrado a mi ciudad hacía unos años y que llevaba la cocina turca en la sangre. Desde el primer momento supe que él era el indicado. Juntos diseñamos un menú que iba más allá de los platos más conocidos. Sí, el kebab y el dona estaban presentes, porque, seamos honestos, son deliciosos. Pero también queríamos que mi familia descubriera la riqueza y la variedad de la cocina turca. Así, añadimos el *mant*, esos pequeños ravioles rellenos de carne picada, servidos con yogur y salsa de tomate con mantequilla y especias. Mi abuela, que es fanática de la pasta, se enamoró al instante. También incluimos el *Iskender kebab un plato originario de Bursa, que consiste en finas láminas de dona sobre pan pita, cubierto con salsa de tomate, mantequilla derretida y yogur. Una bomba de sabor. Pero la estrella de la comida, sin duda, fue el *kunefe *. Este postre, originario de la región de Hatay, es una combinación irresistible de queso derretido y fideos de masa kataifi crujientes, bañados en almíbar. El contraste de texturas y sabores es simplemente espectacular. Mi tío, que como ya saben es el más gruñón de la familia, lo probó con recelo, pero al segundo bocado ya estaba pidiendo otra porción. El kunefe obró el milagro. *** Música y baile, desinhibición a ritmo de saz y ney ***. Después de la comilona, la digestión exigía movimiento. La música turca, con sus ritmos hipnóticos y sus melodías evocadoras, era la banda sonora perfecta para despertar el espíritu festivo.
El grupo de músicos que contraté era excepcional. Dominaban a la perfección instrumentos tradicionales como el saz, el ney, el kanun y el darbouka. Al principio mi familia estaba un poco cohibida. Nadie se atrevía a levantarse a bailar. Pero poco a poco, la música fue haciendo su magia. Mi hermana, que siempre ha sido la más extrovertida, fue la primera en animarse. Empezó a mover los hombros al ritmo de la música, y pronto la siguieron mi prima y mi cuñada. Yo, por supuesto, me uní a la fiesta. Intenté recordar algunos pasos de baile tradicionales turcos que había aprendido de niño, pero la verdad es que no me salían muy bien. Lo importante era divertirse. Y vaya si lo hicimos. Terminamos todos bailando en el salón, riendo a carcajadas y celebrando la alegría de la música. Asterisco asterisco la danza del vientre, un desafío superado con éxito asterisco asterisco. La clase de danza del vientre fue, sin duda, el momento más arriesgado del día. Sabía que iba a generar reacciones encontradas, pero estaba convencido de que valía la pena intentarlo. La danza del vientre o asterisco raksari asterisco es una forma de expresión artística y cultural muy importante en Turquía. Es una danza sensual y elegante que celebra la feminidad y la conexión con el cuerpo. La profesora que contraté, Ayse, era una experta en la materia. Era una mujer encantadora, con una gran paciencia y un don especial para transmitir su pasión por la danza. Empezó explicándonos la historia y los orígenes de la danza del vientre y luego nos enseñó los movimientos básicos, el balanceo de caderas, la ondulación del vientre, el movimiento de los hombros. Al principio mi familia estaba muy incómoda. Se reían nerviosamente y se miraban entre ellos con incredulidad. Pero Ayse, con su dulzura y profesionalismo, logró crear un ambiente relajado y divertido. Poco a poco todos empezaron a soltarse y a disfrutar de la experiencia. Mi abuela, que al principio se había negado rotundamente a participar, terminó animándose a bailar un poco. Fue un momento mágico. Verla moverse al ritmo de la música, con una sonrisa en el rostro, me llenó de alegría. La danza del vientre al final, resultó ser una experiencia liberadora y empoderadora para todas las mujeres de mi familia. Asterisco asterisco té turco, café turco e historias de la infancia asterisco asterisco. Después del baile, tocaba relajarse y compartir un momento de intimidad. El té turco y el café turco son dos bebidas emblemáticas de la cultura turca, que se disfrutan en compañía de amigos y familiares. El té turco o asterisco kay asterisco se sirve en unos vasos pequeños con forma de tulipán, y se bebe muy caliente y con mucho azúcar. El café turco o asterisco cabe asterisco se prepara en una olla de cobre llamada cezbe, y se sirve sin filtrar, por lo que tiene una textura espesa y un sabor intenso. Mientras tomábamos té y café, les conté a mi familia historias sobre Turquía, sobre mi infancia y sobre mis recuerdos más preciados. Les hablé de los veranos en la playa, de los mercados llenos de colores y aromas, de las fiestas familiares con música y baile. Quería que entendieran por qué me siento tan conectado a mi tierra natal, y por qué es tan importante para mí mantener vivas las tradiciones. Asterisco asterisco el hammam, un ritual de purificación y relajación asterisco asterisco. El hammam o baño turco fue la sorpresa final de este día épico. El hammam es mucho más que un simple baño. Es un ritual de purificación y relajación que se ha practicado en Turquía durante siglos. Es un lugar de encuentro social, donde la gente se reúne para charlar, relajarse y cuidarse. El hammam comienza con una sesión de calor en una habitación de vapor, que ayuda a abrir los poros y a eliminar las toxinas. Luego se realiza un masaje con jabón de oliva, que exfolia la piel y la deja suave y tersa. Finalmente se lava el cuerpo con agua fría, lo que revitaliza y refresca. Al principio mi familia se mostró un poco reacia a la idea de desnudarse delante de extraños. Pero los convencí de que era una experiencia que valía la pena, y al final todos aceptaron probarlo. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó en el hammam, porque sería demasiado personal. Pero puedo decirles que fue una experiencia inolvidable. Todos salieron sintiéndose renovados, relajados y conectados a la cultura turca de una manera que nunca antes habían imaginado. Asterisco asterisco un final inolvidable, conexión y orgullo asterisco asterisco. Al final del día mi familia estaba exhausta, pero también increíblemente feliz. Habían experimentado la cultura turca de una manera auténtica y divertida, y habían aprendido mucho sobre mis raíces.
Lo más importante de todo es que logré conectar a mi familia con mi herencia, crear recuerdos inolvidables y fortalecer los lazos que nos unen. Y sinceramente creo que fliparon, tal y como prometí en el título. Espero que hayan disfrutado de esta versión extendida de mi aventura turca en familia. Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué les pareció todo esto. ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre la cultura turca? ¿O tal vez sobre otras culturas del mundo? Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita. Los quiero.